Vida de los Santos de Albán Butler, 17 de julio, San Alejo, el hombre de Dios. Se cuenta que a los principios del siglo V vivía en Edesa de Siria un mendigo a quien el pueblo veneraba como a un santo. Después de su muerte, un autor anónimo escribió su biografía. Como ignoraba el nombre del mendigo, le llamó simplemente el hombre de Dios. Según ese documento, el hombre de Dios vivió en la época del obispo Rábula, que murió en el año 436. El mendigo compartía con otros miserables las limosnas que recogía a las puertas de la iglesia y se contentaba con lo que sus compañeros le dejaban. A su muerte fue sepultado en la fosa común. Pero antes de morir, reveló a un enfermero del hospital que él era el único hijo de un noble romano. Cuando el obispo se enteró del caso, mandó exhumar el cadáver, pero no se encontraron más que los andrajos del hombre de Dios y ningún cadáver. La fama del suceso se extendió rápidamente. Antes del siglo IX se había dado en Grecia al hombre de Dios el nombre de Alejo, y San José, el himnógrafo, dejó escrita en un canon la leyenda, adornada naturalmente con numerosos detalles. Aunque se tributaba ya cierto culto al santo en España, la devoción a San Alejo se popularizó en Occidente gracias a la actividad de un dicho obispo de Damasco, Sergio, desterrado a Roma a fines del siglo X. Dicho obispo estableció en la iglesia de San Bonifacio del Aventino un monasterio de monjes griegos y nombró a San Alejo compatrono de la iglesia. Como se decía que San Alejo era romano, el pueblo adoptó pronto la leyenda y desde entonces el santo ha sido muy popular. Se cuenta que en el siglo XII la leyenda de San Alejo ejerció profunda influencia sobre el hereje Pedro Gualdo. En el siglo XV los hermanos de San Alejo le eligieron por patrono y en 1817 la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María le nombró patrono secundario. También en el oriente le profesa el pueblo gran devoción y aún le llama el hombre de Dios. La leyenda de este predecesor de San Juan Benito Labre, que tiene también cierto parecido con San Juan Calivites, puede resumirse así, por lo menos tal como circula en Occidente. San Alejo era el hijo único del rico senador romano Eufemio y de su esposa Aglae. Nació y pasó su juventud en Roma en el siglo V. Sus padres le enseñaron con el ejemplo que las riquezas que se reparten entre los pobres constituyen un tesoro en el cielo y un tesoro colmado y desbordante. Así pues, Alejo socorría desde niño y pasó su juventud en Roma en el siglo V. Sus padres le enseñaron con el ejemplo que las riquezas que se reparten entre los pobres constituyen un tesoro en el cielo y un tesoro colmado y desbordante. Así pues, Alejo socorría desde niño a cuantos necesitados se encontraba, considerándolos como benefactores por el hecho de recibir su ayuda, temiendo que una vida de honores le distrajese del fin principal de la existencia. Alejo determinó renunciar a todas las cosas y retirarse del mundo. Por dar gusto a sus padres se casó con una rica joven, pero el mismo día del matrimonio partió de Roma con el consentimiento de su esposa. Disfrazado de mendigo, llegó hasta Siria, donde vivió en extrema pobreza en una miserable casucha contigua a la iglesia de la Madre de Dios en Edesa. Así pasó 17 años hasta que una imagen de la Santísima Virgen habló para revelar al pueblo la santidad de su siervo, a quien calificó de el hombre de Dios. Entonces San Alejo huyó nuevamente a Roma para escapar a los hombres. Su padre no le reconoció, pero le recibió como criado y le permitió habitar en una covacha debajo de la escalera. Así vivió Alejo otros 17 años en la casa de su padre, soportando con paciencia y en silencio que le tratasen como criado. Después de su muerte se encontró un escrito en el que revelaba su verdadera identidad y relataba su vida. Algunos de los caminos extraordinarios que el Espíritu Santo emplea para santificar a ciertos privilegiados son más admirables que imitables. Si los santos se toman tanto trabajo para buscar las humillaciones, bien podemos nosotros aprovechar diligentemente las que la providencia de Dios nos envía. Solo a fuerza de humillarnos podemos llegar a alcanzar la verdadera humildad y desarraigar de nuestros corazones el orgullo. El veneno de ese vicio corrompe todos los estados y condiciones y con frecuencia sobrevive aún en los hombres que han conseguido dominar todas las otras pasiones. Aún los más perfectos tienen que luchar contra el orgullo, y si nos esforzamos por desarraigarlo, en poco tiempo echará a perder cuanto de bueno haya en nuestra vida.
El orgullo se esconde detrás de las mejores acciones, nos acecha a cada paso y puede asaltarnos en cualquier parte. Y cuanto más arraigado está, más difícil es descubrirlo y reaccionar contra él. San Juan Clímaco narra que un novicio, a quien su superior había reprendido por la soberbia que mostraba, respondió: «Perdonadme, padre mío, pero no soy soberbio». El superior replicó con razón: «Nada prueba mejor que lo sois que el hecho de que lo ignoráis». Esta exhortación a la humildad cuadra perfectamente con la historia de San Alejo. Pero la vida del santo es también un ejemplo excelente de la manera como una leyenda crece y se deforma con el tiempo. Fijémonos simplemente en ciertos puntos. Por ejemplo, la fuga de Alejo, el día mismo del matrimonio, es un incidente muy común en los anales hagiográficos. Evidentemente, un hombre sensato que no quiere casarse no espera hasta el día del matrimonio para huir. Pero naturalmente el dato de que aguarde hasta el día del matrimonio impresiona más la imaginación popular. Otro ejemplo, la imagen que revela al pueblo la santidad del hombre de Dios ofrece al geógrafo un pretexto edificante para hacer volver al personaje a su país natal. Aunque en 1217 se encontraron unas reliquias en la iglesia de San Bonifacio en Roma, lo único cierto que sabemos sobre Alejo es que vivió, si es que existió, murió y fue sepultado en Edesa. Ningún martirologio antiguo y ningún libro litúrgico romano menciona el nombre de San Alejo, el cual, según parece, era desconocido en la ciudad eterna hasta el año 972.